En esta ocasión vamos a realizar un ejercicio, un ejemplo, que tiene relación con estimadores insesgados, estimadores de mínima varianza y estimador consistente. Primero que todo, vamos a realizar la lectura del enunciado. Tenemos eh, una muestra aleatoria de observaciones independientes e idénticamente distribuidas de una función de densidad de probabilidad. ¿Ok? Acá tenemos. Dice que es 1 entre r menos 1 factorial, cita a la r, x a la r menos 1, e a la menos x sobre cita, donde la x es mayor que 0. ¿Ok? Se nos pide mostrar que el estimador x barra sobre r es un estimador insesgado, consistente y de mínima varianza. Primero vamos a realizar lo que es el estimador insesgado. Para ello necesitamos observar esta es una densidad gamma. Recuerden que esta parte de acá es la gamma, en este caso de. Entonces esto es una gamma con parámetros, R, R teta o R zeta, como quieran decir. R, ok. Y ya sabemos que para este caso el valor esperado de una variable aleatoria que se comporta como una gamma, su valor esperado es el producto de estos dos parámetros. Ok, eso es un recordatorio importante que hay que realizar. Ahora, continuemos con el ejercicio. Vamos a demostrar que es un estimador insesgado. Primero, entonces, hay que determinar el valor esperado de ese estimador, es decir, el valor esperado de x barra sobre r. ¿Okay? Nosotros sabemos que r es un valor, ¿verdad? Entonces puede salir acá, nos queda x barra, ok, perfecto. Y muy importante, ya sabemos que en este caso podemos decir que esto es 1 entre n, perdón, de la suma de los xi igual 1 hasta n de los xi, y esto es igual entonces a 1 entre r por n multiplicado por el valor esperado de la suma de estos xi. ¿Ok? Y esto de acá, pues sería n veces el valor esperado, es decir, n veces esto. 1 entre r por n multiplicado por n veces r por el parámetro. ¿Okay? Y acá podemos observar que podemos simplificar este término, estos, y finalmente vamos a llegar a que el valor esperado del estimador es el parámetro cita, es decir, estamos diciendo que el estimador, en este caso, el estimador x barra sobre r es insesgado. Okay, entonces ya tenemos la primera parte. La segunda parte sería la consistencia. Okay, debemos recordar que para que esto sea consistente, necesitamos probar, recordemos que para la consistencia, se debe cumplir este límite, cuando n tiende al infinito, de la probabilidad de que esta diferencia sea menor que un cierto valor epsilon, es igual a 1. Es decir, hay una convergencia en probabilidad. Esta diferencia es tan pequeña
como nosotros queramos. Pero también tenemos por teorema, ¿verdad? Tendríamos que hacerlo a pie, por decirlo de esta forma, pero tenemos un teorema muy importante. Y ese teorema nos dice que si se cumplen estas dos cosas para un estimador, primero, que sea insesgado, y dos, que este límite, cuando n tiende al infinito, de la varianza del estimador, eh, tiende a ser cero, entonces concluimos, la conclusión, si esto se cumple, entonces concluimos que ese estimador es consistente. ¿Ok? Ese estimador es consistente. Ya probamos que es insesgado, nos hace falta probar que la varianza del estimador en el límite al infinito da cero. Entonces, vamos a demostrar que ese límite es cero. Y primero tenemos que determinar la varianza de ese estimador. Entonces, la varianza del estimador es igual a, ¿okay?, a la varianza de X barra sobre R, y esto es igual, perdón, a 1 entre R cuadrado por la varianza de X barra, y ya sabemos que X barra, que es el promedio, ¿ok? La varianza en este caso es la suma 1 entre n de los xy, cuando y es 1 hasta n. ¿Ok? Por independencia de las observaciones de la muestra, podemos decir que esto es n veces r cita. Ok, porque recuerden, acá pues hay otra observación que se me olvidó hacerles, que la varianza de esta variable aleatoria que se distribuye como una gama, esta variable aleatoria es R zeta cuadrado. ¿Ok? R zeta cuadrado. Entonces, si tenemos, bueno, acá se me olvidó sacar la n, que también va al cuadrado. Se me olvidó sacar la n. Ya, para acá nada más. Acá es 1 entre n cuadrado, que sale 1 entre n, yo lo saqué de la varianza, sale cuadrado, y luego queda la varianza de todos los xy, que por independencia de eso es n veces la varianza de la variable aleatoria, que eso por ser gamma se comporta de esta manera. Y entonces haciendo simplificación, podemos llegar a esto. Zeta cuadrado entre R. Entonces, ahora, el límite, cuando n tiende al infinito, de esta varianza, que es zeta cuadrado entre R por n, ¿verdad? Ya sabemos que zeta es algo es desconocido, pero es fijo, y R también es fijo, y entonces, cuando se tiende al infinito de n, esto da cero. Ok, llegamos a concluir por teorema entonces, por lo tanto, este estimador es un estimador consistente. Consistente. Nos quedaría entonces demostrar que ese estimador es de mínima varianza. Es decir, debemos determinar la cota inferior de Cramer-Rao para compararla con la varianza, y si estas son iguales, concluimos que el estimador es de mínima varianza. Entonces, el siguiente paso es calcular o determinar la cota
inferior de Kramers-Rao para ese estimador. ¿Okay? La función aplicándole el logaritmo natural, ¿okay? De esa función que tenemos anteriormente, o sea, esta que tenemos aquí. Al aplicarle logaritmo natural, bueno, primero que todo vamos a indicarlo y luego vamos a aplicarle el logaritmo natural a eso. Eso nos da menos logaritmo natural de R menos 1 factorial menos R logaritmo natural de zeta más R menos 1 logaritmo natural de X menos X sobre zeta. ¿Ok? Y posteriormente lo que hacemos es derivar esa función logaritmo natural de X sobre, bueno, esto sería con respecto a el parámetro zeta. Y derivando podemos llegar a que esto nos da R sobre zeta, ¿verdad? Porque lo estamos haciendo cuando es con zeta, entonces esta parte sería 0, esta también, quedaría esta con derivada y la derivada de esta, y eso nos da X más X sobre zeta cuadrada. ¿Ok? Y determinando la segunda derivada de esto, de esa función, con respecto a la misma variable, esto nos estaría dando R zeta cuadrado menos 2 veces X entre zeta a la 3. Ok, y entonces ahora necesitamos determinar el valor esperado de R entre zeta al cuadrado menos 2 veces X entre zeta a la 3. Okay, este valor esperado nos queda. Esto es una constante, entonces quedaría R sobre zeta cuadrado menos 2 veces zeta a la 3 por el valor esperado de la variable aleatoria X. Y ya sabemos que el valor esperado de esta variable aleatoria que se distribuye como una gama, ¿okay? Es R por zeta. Entonces, simplificando términos, se simplifica uno de acá. Aquí en la parte de abajo queda zeta al cuadrado, entonces eso se podría resumir como eh, R menos R, perdón, menos R sobre zeta al cuadrado. Aquí voy a hacer la aclaración de que lo que andamos buscando es llegar a que la varianza de ese estimador es igual a 1 entre n por la información de Fisher. ¿Okay? Porque tenemos que el estimador es integrado, entonces por eso tenemos que llegar a esto, por ser integrado. Y después, recordando que la información de Fisher es igual a menos el valor esperado de esta función, que es la segunda derivada de esa función de densidad, logaritmo de la función de densidad sobre la, con respecto, perdón, al mismo parámetro zeta, dos veces. Okay, entonces ya nosotros llegamos a aquí, calculamos la derivada de esa función logaritmo de la densidad, llegamos a que era esto, calculamos el valor esperado y bueno, el valor esperado, como ustedes pueden ver, la información de Fisher es lo que nosotros andamos buscando, entonces aquí podemos decir que la información de Fisher es igual a menos el valor esperado, es decir, menos R
sobre zeta cuadrada, es decir, R sobre zeta al cuadrado. ¿Ok? Por lo que haciendo 1 entre n por la información de Fisher, es decir, 1 entre n por r sobre zeta al cuadrado, vamos a llegar a zeta al cuadrado sobre R1, ¿verdad? Y esto ya habíamos visto que eso es exactamente la varianza que habíamos calculado anteriormente. Esta era la varianza. ¿Ok? Y la cota inferior de Cramer-Rao está coincidiendo. ¿Ok? Entonces, la varianza de este estimador es igual a la cota inferior de Cramer-Rao, que es zeta cuadrada R sobre L. Entonces, por lo tanto, concluimos que el estimador X barra sobre R es de mínima varianza. De mínima varianza. Ok, terminamos el ejercicio.